Esta serie de escuela dominical, que se ha titulado Columna y Baluarte de la Verdad, surge de la otra serie que habíamos tenido, que se llamó Aprendiendo a Conducirnos en la Casa de Dios. Y habíamos estudiado en la primera carta a Timoteo que la iglesia del Dios viviente es eso, columna y baluarte de la verdad. Y de ahí pasamos al otro tema, y cómo la iglesia cumple esa función de ser columna y baluarte de la verdad. Y entonces el primer tema que estamos analizando en toda esa serie es con una adoración regulada por las Sagradas Escrituras. Esa es la manera principal. Luego vamos a ir a otras maneras en las que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero la primera es teniendo una adoración que es regulada por las Sagradas Escrituras. Por eso entonces vimos por qué no hacemos esto, por qué no hacemos lo otro, por qué sí hacemos esto, etc. Entonces, eso lo digo para aclarar. Por eso, y si no vieron, si se perdieron alguna de las sesiones anteriores, procuren verla. ¿Por qué no aplaudimos? ¿Por qué en lugar de aplaudir decimos amén? ¿Por qué no se usan un montón de instrumentos? ¿Por qué no hay cantantes especiales aquí dando su... Todas esas cosas se supone que entendamos que no es un asunto ni de preferencia, ni de gustos, sino adoración regulada por la palabra de Dios. Entre las cosas, entonces, que tenemos que ver, que Dios nos manda y que es parte de la adoración, es la Cena del Señor, que se celebra en esta iglesia cada domingo. Entonces, leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. 1 Corintios 11, 20, dice así. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Ven qué versículo, hermanos? Estamos encontrándonos al apóstol Pablo diciéndole a una iglesia que él mismo fundó: eso que ustedes hacen no es celebrar la cena del Señor. Y entonces les da las instrucciones, porque ellos habían confundido el ágape, que eso es una comida, se le llamaba así un ágape o una fiesta de amor, se le solía llamar, pero era una comida. Y ellos habían confundido el ágape, primero que no lo hacían tan ágape. Si ustedes leen ahí, eran egoístas. Uno llevaba un montón y se llenaba y otro se quedaba sin comer y uno no tenía. Todo eso se hacía mal, pero la primera cosa es que confundieron el ágape con la cena del Señor. Y Él les hace una diferencia. No. La cena del Señor es esto. Y es lo que tenemos, lo que siempre se lee, 1 Corintios 11, del 23 al 26. Ahora, debemos empezar entonces por reconocer que la cena del Señor es un tema de controversia por siglos. Hace más de 500 años, cuando estalló, pudiéramos decirlo así, la Reforma Protestante, que comenzó entonces la Biblia a estar disponible en los diferentes idiomas, y Dios usó hombres de Dios que ayudaron a que se volviera a las Sagradas Escrituras, como lo fueron Martín Lutero en Alemania, Zwinglio en Suiza, y también Calvino en Suiza, y John Knox en Escocia, y etcétera, y muchos otros nombres. Pero hombres que estaban tratando de volver a la Biblia, entre ellos hubo diferencias con respecto a la cena del Señor. Tenemos que conocer entonces esas diferencias y ver qué es lo que nosotros pensamos o vemos más bíblico. Bueno, la primera posición que debemos entender es cuál es la posición del catolicismo romano. A la posición del catolicismo romano en cuanto a la cena o comunión le llamamos la transubstanciación. En la transubstanciación ellos creen que en el momento en el que el sacerdote levanta el pan, que es la hostia, y lo consagra, en ese momento ese pan deja de ser pan y se convierte en Cristo mismo. Y además ellos tienen la creencia de que ese rito en sí mismo salva. Eso es recibir a Cristo.
Usted al comerse ese pan está recibiendo verdaderamente al Hijo de Dios. Eso es muy importante, ya lo habíamos visto en otra sesión, pero lo vuelvo a decir, porque el catolicismo es una religión sacramental, es decir, ellos creen que los sacramentos funcionan. A ver, ¿quién se acuerda de la frase latina? Ex opere operato. Ellos dicen, lo que importa es lo que hizo el sacerdote y él tiene la potestad entonces de entregar al comunicante, al que recibe. No importa quién sea ni cómo sea, él recibió la comunión, entonces ya tiene a Cristo. Obviamente vemos ahí unas interpretaciones incorrectas de lo que la Biblia dice, porque ellos dicen, Él dijo, esto es mi cuerpo. Y eso es la base de esa interpretación. La posición luterana decía que no, que el pan era pan y que el vino era vino, pero que Cristo estaba por sobre y alrededor de los elementos. A eso se le llama consubstanciación, que Cristo está ahí en los elementos. No es que se convierte, pero está, decía. Y luego está la posición del suizo Zwinglio, que él decía, es un recordatorio solemne, es un recordatorio, un memorial. Ahora, lo que suele suceder es que nosotros al afrontar una posición solemos irnos, si no estamos de acuerdo con ella, nos solemos ir al extremo opuesto y no encontramos un balance. Eso es lo que se trató de hacer en la posición reformada. Hoy en día, por ejemplo, analicemos, para muchas personas la cena es nada más un rito que se hace ahí. Entonces pasaron de aquel rito supersticioso de que hay que adorar la hostia. ¿Y por qué la adoran? Porque es Cristo. Y Cristo es digno de adoración. Pero pasaron de ese acto supersticioso al otro que tampoco es bíblico. Es un simple recordatorio, quitándole la importancia tan grande que en la Biblia vemos. Entonces, cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 4, versículo 11, lo que significaba la circuncisión en el antiguo pacto, eso nos puede ayudar mucho a entender lo que significan los sacramentos del nuevo pacto. Porque la circuncisión era el sacramento del antiguo pacto. Y entonces, cuando se nos dice qué era realmente eso, nos ayuda muchísimo a entender lo que deben significar en el nuevo pacto los sacramentos. Dice, y recibió la circuncisión, estamos hablando del el patriarca Abraham, y recibió la circuncisión como señal. Oigan esa frase, señal, como sello de la justicia, de la fe. Entonces, la circuncisión era una señal y un sello de la justicia, de la fe. Pasémoslo entonces al nuevo pacto. Así como el que se bautiza, nosotros decimos, no es que en ese momento están siendo lavados sus pecados, sin embargo lo damos como el lavamiento de sus pecados, porque así lo dice la Sagrada Escritura. Cuando Ananías le dice a Pablo, ¿por qué te detienes? Recuerdan que vimos una predicación sobre eso. ¿Por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados. ¿Cómo? Bautizándote, invocando su nombre. Entonces, ahí le está diciendo, no, ahora nosotros entendemos que no es el agua el que lava el pecado, y sin embargo se le está dando como una señal y sello. Porque ¿qué pasa con alguien que dice ser cristiano y no pasa el agua del bautismo? Usted está rechazando el sello de su salvación. Y no estamos diciendo que es que el bautismo salva, ¿entienden? Tiene que haber ese balance entre entender. ¿Por qué lo hago? Porque la Biblia me dice que eso es una señal y sello de la justificación que yo he recibido. Lo mismo en la cena del Señor. A veces perdemos entonces de vista entre la señal, que es el pan y la copa, lo que esa señal representa, que es nuestra redención, y la unión entre ambas cosas. Oye, esta es la señal de algo,
pero perdemos a veces de vista qué es lo que nos señala nuestra redención. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, así lo dijo Jesús. Así que nosotros, por huir de aquella posición, no hacemos bien en añadirle, esto representa mi cuerpo, porque eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, esto es mi cuerpo. Y así deberíamos nosotros decirlo, sin temor. Es como con el bautismo, decimos, es para la remisión de los pecados, así sin temor. No estamos diciendo que el bautismo es el medio de salvación, ni que de verdad ese es el momento del perdón de sus pecados. Pero la Biblia me afirma que el bautismo es para la remisión de los pecados. ¿Y de qué manera? Porque es la señal de que usted ha recibido ese perdón de pecados. Lo mismo la cena del Señor. Es como, vean, para afirmar esto, vean lo que dice 1 Corintios 10:4. Cuando el apóstol Pablo está hablando con respecto a lo que vivió Israel en el pasado, dice, voy a leer desde el 1, dice 10, 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y oigan, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Vea que está haciendo una analogía entre lo que pasó Israel y los sacramentos del nuevo pacto. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y oigan este 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque todos bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y qué dice el siguiente? Y la roca era Cristo. El apóstol Pablo no está diciendo, y la roca representaba a Cristo, él está afirmándolo. Esa roca de la que salió agua era Cristo. Ahora usted me dice, ¿cómo? Bueno, ese es el lenguaje bíblico. No tenemos que tener temor de usarlo, pero entendemos lo que él quiere decir. De Cristo recibimos nosotros el alimento espiritual, Él mismo es el pan del cielo para nosotros y de Cristo bebemos. ¿Por qué? Porque así Jesucristo nos dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, los que participan de la cena están dando testimonio de que son de Cristo. Vuelvo a leer todos los versículos, Juan 6, 54 y 56 dice así, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y también tenemos en 1 Corintios 10, lo que siempre leemos, 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La cena del Señor, mis hermanos, no es solamente un rito de recordación, es una señal y signo que sella la fe de los verdaderos creyentes. Y el que participa está teniendo comunión con Jesucristo y con los que son de Jesucristo, es decir, con Jesucristo y con el cuerpo de Cristo. Tiene que verlo así de importante la iglesia, porque es lo que la Biblia nos enseña. La cena del Señor es también una proclamación del Evangelio. Porque leemos 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Y qué es anunciar la muerte del Señor? Sino una proclamación del Evangelio. Cuando celebramos la cena, entonces estamos diciendo, Jesucristo vino al mundo a salvar pecadores, en su cuerpo llevó mis pecados y con su sangre me limpió de esos pecados. Y eso se señala y se sella por medio de este rito, cuando la persona lo hace con verdadera fe. Y ahorita vemos que hacerlo sin fe es pecado y lleva a juicio. Es también la cena del Señor un medio de santificación y de limpieza en la iglesia. Si nosotros lo entendemos bien, entenderemos por qué quiso el Señor
que la frecuencia no fuera una vez allá sino con frecuencia, todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Por qué sirve de santificación? Porque nos reunimos cada día al Señor y venimos y sabemos, somos conscientes de nuestros pecados, somos conscientes de lo que en la semana nos fallamos al Señor, y eso nos lleva a confiar una vez más en Cristo. Y también, si hay gente en la iglesia que es rebelde a la amonestación, y si la iglesia, oiga, eso sí, si la iglesia anda ordenadamente, y es una iglesia donde el Espíritu Santo está, los que tomen la cena indignamente, el Señor los va a quitar. El Señor va a limpiar su iglesia así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice ahí, por esto hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y son las maneras en las que Dios, a través de castigos, purifica su iglesia. Debemos entender entonces que no, por eso es que decimos, no cualquiera puede participar. Participar sin fe es pecado. Nosotros vemos que la palabra del Señor nos dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que si usted no cree verdaderamente lo que esto significa, no debe participar. Y por otro lado, participar en pecado le trae un juicio. Por eso nosotros no podemos hacer la cena abierta, por eso es que no la hacemos abierta. Miren, como hoy en día lo que prevalece es lo que a la gente le gusta y lo que lo haga sentir bien, me contaba un hermano que la iglesia donde él iba, con tal de que los niñitos no se sintieran excluidos, le daban una uva a cada uno mientras toman la cena. Pero ¿cuál es el mensaje que estamos dando? No, ellos deben entender por qué todavía no pueden. Y debemos hablarles con solemnidad de lo que eso representa y por qué los estamos cuidando de que cuando ellos sí participen es porque su fe ha sido probada y confirmada, de que son verdaderos creyentes y porque ya han dado un testimonio público de lo que Jesucristo hizo en su vida. No puede ser cena abierta y entonces a los que se excluyen tratar de que no se sientan mal, tienen que sentirse incompletos, tienen que sentir yo quiero participar, yo también quiero levantar ese pan y esa copa y decir que por mí Cristo también murió, que Él me perdonó mis pecados, que su sangre me ha lavado. Eso es lo que significa la cena, por eso es que la hacemos. Ahora, para muchos es bastante notorio que por qué la celebramos cada domingo. Nosotros no somos dogmáticos, es decir, no estamos diciendo que el que no la hace está pecando o algo así. Ya que nosotros entendemos lo que esto significa y que vemos cómo en la Biblia se habla de ello como algo con una frecuencia establecida en el primer día de semana, y sabiendo la bendición que es para nuestra santificación y para la limpieza de la iglesia, la pregunta sería, ¿por qué no? ¿Por qué no se va a celebrar? ¿Y quién va a decidir esa frecuencia? Si no es cada día del Señor, ¿quién decidió que era cada 4 días del Señor o 2 veces al año o 3? ¿Quién decidió eso? Realmente vemos la mano del hombre metiéndose a hacer las cosas a su manera y no como... Leamos Hechos 27. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, voy a buscarlo mejor para leer exactamente, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Esa es la frase. Dice, el primer día de la semana, el domingo, reunidos ¿para qué? Para partir el pan. Ahora vean el versículo anterior, el versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. O sea, se quedaron en Troas 7 días y hasta el primer día de la semana se reunieron para partir el pan.
No se reunieron a partir el pan ninguno de los otros 7 días. Nos está diciendo algo. ¿Por qué especifica tan claramente Lucas, que es el que escribe los Hechos de los Apóstoles, que habiéndose estado toda una semana se esperan para el primer día partir el pan? Partir el pan es obviamente la cena del Señor. Pues esto nos está hablando de que era el día apropiado, no era cualquier día que se debía hacer eso, era el día en el que se celebra el culto al Señor. Por otro lado, tenemos registros históricos. Nosotros es muy útil que pensemos cuando llegamos a estudiar cualquier tema y qué han pensado nuestros hermanos en el pasado. Porque si no estamos desconectados de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no empezó con nosotros. Esta no es la primera iglesia de Dios que hay. Somos hermanos de creyentes que a través de los siglos han seguido a Cristo. Y es completamente válido y humilde de parte nuestra decir, ¿y qué creyeron y cómo lo hicieron nuestros hermanos? Si nosotros rechazamos todo el pasado, nos estamos siendo orgullosos y decir, lo hacemos como a nosotros nos parezca y como nosotros entendamos la Biblia. No, porque somos parte de una iglesia que no empezó ahora, tiene más de 2000 años de recorrido. Por eso es útil ir. Ahora, eso que leemos de los otros no es infalible de ninguna manera. Lo único infalible es la Biblia. Pero eso otro que leemos nos ayuda a ver si estamos alineados con ellos o no. Y si no lo estuviéramos, ¿qué es lo más bíblico? Los registros históricos, por ejemplo, Justino Mártir en el año 152, oigan qué temprano, en uno de sus escritos que se llamaba Apología, en el primer capítulo, en el párrafo 67, habla específicamente de que el día domingo se reunían para celebrar la cena del Señor y especifica cómo lo hacían. Y hay muchos otros que ven, bueno, esto ellos hacían cada día del Señor. ¿Y por qué se deja de hacer eso? Ya ahí sería especulación, pero muy probablemente por comodidad. Porque realmente quieren hacer las cosas más cómodas, hay un rato menos de culto. ¿Cuánto duramos haciéndolo? Por ejemplo, ¿por qué se le dejó de dar la copa al pueblo y solo por siglos solo se le daba el pan? Igual por comodidad, porque se hace el cristianismo que sea más favorable, más a lo que nos convenga, a lo que no lo complique. Ay no, por sí conseguir vino muy difícil. Ahora bien, pensemos en esto. Si de verdad conseguir vino se hace muy difícil, tampoco la iglesia tiene que sentirse atada de que no pudo. Es decir, supongamos que estamos en unas condiciones en las que no pudimos conseguir el vino. Bueno, no lo podemos hacer. Dios nos ha privado providencialmente entonces un domingo de celebrar su cena. Pero no es nuestro caso. Habrá hermanos que sí tienen esa dificultad y que por esa dificultad tal vez digan, no lo podemos hacer todos los domingos porque nosotros conseguimos vino cada no sé cuánto, cada mes. Y solo estoy poniendo casos hipotéticos, pero no es el nuestro. Entonces nosotros que sí podemos tener los elementos cada domingo, ¿por qué no hacerlo así? Realmente yo les digo, no hay argumentos para no celebrarla. Y como les digo, recientemente alguien me preguntó, ¿y cuándo celebran la cena? Y yo dije, cada domingo. Y la persona le extrañó como si fuera algo extraño. Y sí, es extraño porque no es común, pero la pregunta es, ¿por qué no? Si la Biblia nos muestra que así se hacía y si los registros históricos nos dicen que nuestros hermanos de antepasados así lo hacían. Vuelvo a especificar, pero si las condiciones impiden, sabemos que no es que no quisimos, sino que no pudimos. Los elementos y los detalles del rito son importantes, pero no son lo más importante. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 10,
que se habla de la comunión y después en el capítulo 11, cómo se instituye, se habla del pan y se habla de la copa. Y hay personas que le dan a esos elementos, a cómo se describe aquí, hacen de esto una controversia. Vamos a ver si me logro explicar. Ok. Jesús, ¿cómo practicó, cómo lo hizo la primera vez que se instituyó la cena? Bueno, eso lo tenemos en los 4 evangelios, ¿verdad? Tenemos bien claro cómo fue que Él lo hizo. Tomó el pan, lo partió, lo repartió entre ellos. Después tomó la copa y entonces la repartieron. Y entonces, cuando Cristo lo celebra con sus discípulos, número 1, eran Él más los 12. Podían comer de un solo pan. Y la costumbre era beber de una sola copa. Pero hay personas que a eso le dan una importancia tan alta que si nosotros no hacemos eso de una sola copa y pasarla entre todos, ya no estamos haciendo nada bien. De hecho, hay personas que creen que esto de las copitas jamás. Tiene que ser una misma copa. ¿Por qué? Porque están perdiendo de vista que eso no es lo importante, sino que lo importante es lo que eso significa. Cuando nosotros hablamos de la copa o de el pan, no estamos hablando necesariamente de que tiene que ser una única copa y un único pan. Porque beber la copa, cuando yo les digo así, beber la copa, ¿qué significa? ¿Acaso es que debe hacer la copa lo que me estoy bebiendo? Eso en figuras del lenguaje se llama una metonimia. No sé si recuerdan en el colegio o no pusieron atención, cuando uno veía metáforas, símiles y todas las figuras del lenguaje, había una que se llamaba la metonimia. Entonces cuando la gente dice, deme un vaso de agua, otros comenzaron a decir, no es vaso de agua, es un vaso con agua. Eso, hermanos, no es así. El vaso es de agua porque no estoy diciendo que está hecho de agua, es que contiene agua. Entonces es correcto decir vaso de agua. ¿Ven? Pero caemos en cosas así tan simples. Y el que dice vaso con agua ya se cree que está usando muy bien el lenguaje y no es así. Más bien no está haciendo el uso que el lenguaje tiene. Se puede decir vaso de agua. Y si usted quiere decir vaso de agua, diga, pero es que vaso de agua significa un vaso que contiene agua. De ninguna manera tengo que asumir que es que el vaso está hecho de agua. Entonces lo mismo cuando digo la copa representa algo. Y todas estas copitas son la copa. ¿Entienden? Ahora, en cuanto al pan igual. De hecho, hay gente que interpreta cosas donde no hay. Y entonces alguien, un pastor en un cierto lugar decía que tiene que ser un solo bollo de pan repartido entre todos. Y que por eso es que las iglesias están divididas, porque usan muchos pancitos. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Hermanos, así no es como se interpreta la Biblia. Estos pancitos que están aquí eran un pan. Ahora, sí es cierto que el rito como tal puede ser mejor celebrado aún, por ejemplo, por el símbolo de partir el pan. Y eso está muy bien. Nosotros podemos hacerlo también así. Y en el momento hacer ese partimiento, eso es algo simbólico, hermoso, precioso, pero eso no es lo que les da a la cena del Señor su validez. Deben entender qué es lo que significa. Sí, fue partido, pero es que necesitamos entender qué es lo que eso significa. ¿A qué me apunta? ¿Cuál es la señal? Que Jesucristo en su cuerpo llevó mis pecados, fue molido, fue por nuestras rebeliones. Y usted puede celebrar la cena meticulosamente y no haber entendido el evangelio. Eso es lo triste. Entonces, por ejemplo, sabemos que Jesucristo sí pasó una copa y en una iglesia pequeña puede ser que quieran usarlo así. Esta posición de que solo una copa lleva a lo otro, esas personas que dicen eso, una iglesia nunca puede crecer más de lo que la copa permita,
que se la puedan pasar. Y entonces pensemos, 30, 40 personas, no sé, porque ya al último no le quedó ningún sorbo, ya no se pueden admitir más miembros en la iglesia. Pero esas son las conclusiones, las implicaciones de tomar esos extremos. Ahora, ¿vino o jugo de uva? Nosotros sabemos, y eso ya es algo que se estudió en el pasado, pero que lo que Cristo y sus apóstoles tomaron fue vino como tal. No había, hermanos, manera de preservar el jugo de uva todavía para que no se fermentara. Era vino. Entonces eso es lo que ellos tomaron. Sin embargo, es interesante que Jesús use la frase el fruto de la vid, pudiendo haber dicho vino. Nosotros creemos que esto lo que hace es hacernos entender que no es necesariamente que tiene que ser. Jesús fue lo que utilizó, nosotros queremos hacerlo como Él lo hizo y lo usamos. Pero hacemos mal si comenzamos a juzgar a otros que no lo hagan así. Ellos pienso que tienen que estudiar el tema y por qué se cambió, por qué históricamente se hacía con vino y solía ser vino mezclado con agua. Me imagino que porque a veces estaba muy fermentado o algo así, entonces lo aliviaban con agua. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Queremos hacerlo como Cristo hizo y ellos usaron vino, vamos a usar vino. Pero sabemos que hay personas que no pueden, son sensibles. Bueno, un solo sorbo de aquel vino es suficiente para que usted participe con los demás. No creemos nosotros que hacer 2 filas, los que les gusta el vino, los que les gusta vino con agua, los que les gusta juguito Welch. No es esa la idea de hacerlo a nuestra conveniencia ni a lo que nosotros queramos. Hemos llegado a la conclusión de que Jesús usó vino, vamos a usar vino y todos vamos a hacer el esfuerzo de hacer esto en unidad, aunque a aquel no le gustó el vino que usamos y al otro. Pero es que eso es lo que pasa. Hacemos de las cosas que son del Señor algo que tiene que gustarnos a nosotros. Eso es precisamente lo que hemos venido combatiendo con toda la enseñanza del principio regulador. La música tiene que ser la que a mí me gusta. Y así pasa con la cena del Señor. Tiene que ser la marca de vino que a Él le gusta. No es así. Nos reunimos y lo importante es el sello de esa fe, esa señal de que la sangre fue derramada para la remisión de nuestros pecados. Y el pan. Bueno, el pan que Jesús usó definitivamente era pan sin leudar porque estaban en la fiesta de los panes sin levadura. Así que no puede ser que Él usara otro pan porque ese era el pan que estaba disponible en ese momento. Sin embargo, vean qué interesante, hermanos. La palabra que Cristo y los apóstoles usan, tanto Cristo en los evangelios como el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, no es la palabra griega que significa pan sin levadura, que es ácimo. La palabra griega que es así, ácimo, así se llama. Y eso fue lo que ellos tomaron, pero no usa esa palabra, usa la palabra hartos. Y la palabra hartos significa pan común. Lo cual está diciéndonos el Señor es que eso no es algo indispensable. El pan que tengamos puede servirnos. Ahora, nosotros podríamos ir un poco más allá y dar razones por las cuales quisiéramos conservarlo sin levadura. Primero para hacerlo como Cristo y sus apóstoles lo dijeron, pero también porque el apóstol Pablo hace todo un argumento del pan sin levadura y lo que representaba esa levadura, etc. Pero no es para que juzguemos al que usa pan común, porque la palabra que ahí viene es pan, nada más, no dice qué clase de pan. Esto es importante que nosotros lo tengamos bien claro para porque nosotros celebramos la cena de una cierta manera, no para enorgullecernos, no para decir nosotros la hacemos mejor que los demás, sino porque Dios nos ha dado ese entendimiento. Ahora, los ancianos son los que tienen de Cristo la autoridad para oficiar las ordenanzas. Y las ordenanzas hablamos del bautismo, de la cena del Señor, también llamados sacramentos, si entendemos lo que significa, no usándolo como si fuera una palabra ahí media supersticiosa, no, es señal y sello de la fe. Formas visibles en las que anunciamos el Evangelio.
Eso es un sacramento. Entonces, eso lo dio el Señor a los ancianos de la iglesia o a aquellos que los ancianos designen. 1 Corintios 4:1 dice: así pues, téngannos los hombres por, número 1, servidores de Cristo, y número 2, administradores de los misterios de Dios. Y aquí una vez más vamos a los registros antiguos a ver cómo lo hacía aquella iglesia antigua, después de los apóstoles. Y nosotros vemos en citas de los padres apostólicos cosas como esta: el obispo es el encargado de oficiar la comunión. Igual un hermano que no sea anciano, si es designado por el pastor o pastores de esa iglesia, puede realizar una ordenanza. Tanto el bautismo, supongamos que el pastor está imposibilitado de alguna manera, físicamente, por salud o algo así, él puede delegar en alguien, obviamente que tiene que tener las características de piedad que se espera, de cuán importante y sagrado es lo que se está haciendo. ¿Y por qué esto? ¿Por qué es que no puede ser cualquiera? Precisamente porque al hacer las cosas cualquiera se le resta la dignidad de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Está pasando algo importantísimo. Se está sellando la fe de aquellos que están recibiendo el sacramento. Nosotros entonces, como iglesia, si hemos de ser columna y baluarte de la verdad, aquí donde el Señor nos tiene, tenemos que procurar ser rigurosos en elevar la solemnidad. Cuando haya cualquier cambio que alguien proponga, sea nosotros, sea un pastor que venga en el futuro, deben evaluarlo de esta manera: ¿nos ayuda esto a mayor solemnidad? ¿Vemos que esto glorifica a nuestro Señor mejor? Porque a veces ciertos cambios que no son con mala intención van quitándole solemnidad al acto, y no es eso lo que queremos. Tenemos entonces que, sin perder de vista, ¿verdad?, siempre que lo que importa en todo esto es que participamos con fe. Nosotros no creemos que los sacramentos funcionan de esa manera ex opere operato, sino que funcionan en tanto el que participa tenga verdadera fe. Si no tiene fe, es pecado. Si está en pecado, viene juicio. Otra cosa que tenemos que tener bien clara es que esto que nosotros hacemos es una Eucaristía, porque Eucaristía significa acción de gracias. Y nosotros damos gracias por el pan, y damos gracias por el vino, y damos gracias por la redención que en Cristo se nos da. Y recordando, Él dijo: haced esto. No es opcional, mi estimado. Si usted es cristiano, si usted ama a Jesús, no es opcional. Usted debe hacer lo necesario para cumplir ese mandamiento. Él dijo: haced esto en memoria de mí. Es un mandamiento. Y sin embargo, no estamos diciendo que es un requisito para la salvación. Pero los que han sido salvados, testifican de su salvación y confirman su salvación al participar de la cena. Ustedes han leído bien cómo describe el apóstol Pedro el bautismo. El bautismo que corresponde a esto, y el apóstol Pedro dice, nos salva. No quitando las inmundicias de la carne. Pero ¿no les suena interesante que él dice que el bautismo nos salva?
Es que es parte de nuestra salvación dar ese testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No está Él diciendo que es un requisito de salvación, sino que a través de eso nosotros somos salvados también. Pues al participar de la cena también, constantemente cada domingo se sella su fe, se confirma su fe. Y usted viene débil y viene cargado y viene con una semana terrible y todo, pero viene a los pies de Jesús otra vez a participar diciendo, creo que Él murió por mí, creo que su sangre fue derramada por mí. Entonces, lo último ya, bueno, hoy se va a celebrar la cena y eso se va a explicar, pero entonces también los cristianos deben saber que la cena del Señor es la comunión, y la comunión en dos sentidos, la comunión con Cristo y la comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso usted debe pertenecer a una iglesia para participar. Vamos a ir al receso, que el Señor me los bendiga.